Shailan Shapot Shkanalio, Nampopuzle, Takshum, mi panitlo petlatl, cómo funcionan los verbos y los adjetivos en el axolotl. Antes de empezar, una cosa que se me olvidó mencionar en anteriores vídeos. Si una palabra termina con el mismo sonido que con la que empieza las siguientes sin separaciones como comas o puntos, se pronuncia como si fuese la misma palabra, mas no se escriben juntas. Esto en español pasa parecido. Este vídeo va a ser mucho más fácil de entender que el anterior, el cual recomiendo verlo más de una ocasión para entenderlo bien. Comenzaríamos con los verbos. Esto será más bien un repaso de mi vídeo de la conjugación de dirección de verbo, pero con un poco de extra. Recomiendo verlo antes de este vídeo ya que obviaré que comprendéis los términos que aquí explicaré. Pongamos como ejemplo un verbo. Este representa una acción. Para especificar que esta acción se le está cometiendo a X personas, se coloca el sufijo de conjugación de dirección de verbo. Este representa no solo quién ha cometido la acción, sino hacia quién o qué. En el segundo caso se le coloca no solo a la tercera persona, singular o plural, dependiendo del caso, y luego hacia qué. En castellano y en la mayoría de idiomas existe lo que se llama verbos pasivos y activos, en el que la oración se enfoca en el punto de vista del objeto. Por ejemplo, la manzana fue comida por Juan, Josefa fue enamorada por la mirada de Ambrosio, Evaristo fue asesinado por ti, etc. En estos casos, en axolotl, no se modifica la frase gramaticalmente demasiado, simplemente se invierte la dirección del sufijo. Deja de ser el afijo tú, el, kosh, a el tú, shek. No obstante, si el afectado por la acción es una tercera persona, sobre todo si es algo inanimado o si no se ha dado contexto previo de quién se trata, se pone a este objeto antes del verbo. Así que para decir tú mataste a Evaristo se dice chishim kosh Evaristo, mientras que para decir Evaristo fue asesinado por ti se dice Evaristo chishim shek. Si el verbo es intransitivo, es decir, que nada o nadie le afecta, no se pone conjugación de dirección de verbo, solo el pronombre personal correspondiente después del verbo. Por ejemplo, para decir yo lloro, o sea, yo lloro en general, no le llora a nadie en el sentido no poético del verbo, y mucho menos en axolotl, en cuyo caso se dice ser afectado por alguien en voz pasiva, ni para nadie, se dirá neptlamei. Si quieres especificar cuándo has hecho la acción, simplemente se pone el sufijo correspondiente después del verbo, pero si ya había una conjugación de dirección de verbo, se coloca el verbo de auxiliar tras el verbo principal. Asimismo, si el verbo está en imperativo, colocas la desinencia imperativa correspondiente. No obstante, en esta no se especifica hacia quién ha de ir dirigida la acción. Puedes poner petlatl y el objeto o poner el prefijo tr a este. Así que si quieres decir mata a Ambrosio, se diría chishimti petlatl Ambrosio o chishimti Ambrosio. En la latinización, si una palabra en mayúscula, sea un nombre o el inicio de una frase, se le pone un prefijo, este ha de ir en mayúscula. Eventualmente hay verbos que son irregulares, y aquí algunos. Pero solo hay uno que jamás utilizaría la conjugación de dirección de verbo pese a la poeticidad que se le quiera dar, el verbo ser barra estar, que son lo mismo en axolotl y de hecho en la mayoría de lenguas del planeta. Como dato curioso, en el antiguo axolotl el verbo ser barra estar era diferente para la realeza que para el resto de la población, de aquí la palabra mataxolotl, un cultismo que antes significaba ser axolotl en voz extremadamente formal y que hoy en día significa rey. Hablemos ahora de los adjetivos, esta será la parte del vídeo más fácil. Cualquier palabra puede ser potencialmente un adjetivo, solo se necesita imaginación, contexto y verbo ser antes de la palabra. Si pones la palabra paleo, que significa azul, es solo eso, el color azul, pero si le colocas un verbo ser indicas que hay algo que es de color azul. Puede ser algo tan fácil como esto la palabra sí. Una cosa es decir sí, o el propio concepto del sí, pero si al sí le pones el verbo ser antes, indicas que algo es afirmativo o real. No existe la palabra real en axolotl, de hecho, solo extot, ser sí. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que poco a poco vayáis comprendiendo más cosas del axolotl. Puede que solo una persona en la historia de la humanidad esté aprendiendo axolotl dentro de 50 años, pero es la magia de esta clase de formatos que es eterno.